Bienvenidos a las Plegarias del Miedo. Hoy estás aquí para escuchar 3 historias relacionadas con taxistas. Esta es la primera historia. El reloj del tablero marcaba las 2:43 de la madrugada, cuando Julián Ramírez encendió su taxi una vez más. El turno nocturno era el único que quedaba para él. Los días de carreras llenas y propinas habían quedado atrás, como el humo del cigarrillo que lo acompañaba en cada semáforo. Aquella noche, sin embargo, el aire tenía un peso distinto, una quietud densa, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Conducía por la avenida principal, la misma ruta de siempre, donde las luces de los postes parecían apagarse unas tras otras a medida que avanzaba, como si lo empujaran hacia un túnel invisible. En la radio, una vieja estación transmitía estática intermitente. Entre los chasquidos eléctricos se colaban murmullos apenas perceptibles, fragmentos de palabras que sonaban a plegarias o lamentos en un idioma imposible. Julián giró el dial, pero la interferencia parecía seguirlo en cada frecuencia, persistente, casi viva. Tomó un desvío hacia la carretera vieja que bordeaba el río. No solía pasar por ahí, pero algo en su interior, una mezcla de tedio y curiosidad malsana, lo impulsó. El pavimento era irregular, y cada bache hacía vibrar los huesos del vehículo. En la distancia, una figura se perfiló bajo un farol titilante. Era un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo largo y un sombrero que proyectaba una sombra profunda sobre su rostro. Levantó el brazo con lentitud, pidiendo el taxi. Julián dudó. Nadie pedía servicio a esa hora y en ese sitio, pero la soledad y la necesidad lo vencieron. Detuvo el auto y bajó la ventana. —¿A dónde va, señor? —preguntó con voz ronca. El pasajero inclinó la cabeza, y por un instante, Julián creyó ver que bajo el sombrero no había rostro alguno, solo un vacío que parecía absorber la luz. Pero al parpadear, la visión desapareció. El hombre abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Al final del camino, dijo una voz grave, hueca, como si viniera desde muy lejos, desde un pozo sin fondo. Julián tragó saliva y puso el taxi en marcha. El retrovisor tembló con cada vibración del motor, y en su reflejo el pasajero parecía no moverse, ni siquiera respirar. Solo estaba ahí, inmóvil, mientras las luces de la carretera se apagaban una a una, dejándolos en un pasillo de penumbra interminable. El olor cambió. El aire dentro del coche se volvió pesado, húmedo, con un aroma metálico, parecido al hierro oxidado. Julián bajó un poco la ventanilla, pero la brisa que entró no era fría. Era tibia, como el aliento de algo vivo. Intentó hablar para romper el silencio. —¿Vive por aquí? No suelo ver gente a estas horas. Ninguna respuesta. Solo el leve crujir del asiento, como si algo se desplazara lentamente detrás de él. El GPS, apagado hasta entonces, cobró vida de repente, mostrando una línea roja que no correspondía a ningún mapa conocido. La pantalla titilaba, y en lugar de nombres de calles, aparecían símbolos curvos, imposibles de leer. El corazón de Julián comenzó a golpearle en el pecho. Intentó apagar el dispositivo, pero no reaccionó. El pasajero habló otra vez. —No tema. Falta poco. Esa voz, profunda y distorsionada, resonó como un eco en las paredes del taxi. Julián miró al retrovisor, y lo que vio no pudo explicarlo con palabras humanas. El reflejo en el espejo retrovisor no era el de un hombre. Julián sintió un nudo helado en el estómago mientras el aire del taxi se volvía más espeso, como si el vehículo estuviera sumergido bajo el agua.
En el asiento trasero, el pasajero parecía desdibujarse. Su silueta vibraba, oscilando entre lo tangible y lo imposible. Los contornos de su cuerpo se extendían y contraían, como si la realidad misma tratara de expulsarlo. El taxista apartó la mirada y se concentró en el camino, pero el asfalto había cambiado. Ya no reconocía la carretera ni los árboles. Las señales brillaban con símbolos que parecían antiguos, grabados en piedra, y las luces del tablero parpadeaban con un patrón que seguía el ritmo de su respiración. La aguja del velocímetro temblaba, aunque apenas avanzara. «¿Qué es esto?», susurró Julián, intentando mantener la voz firme. El pasajero respondió con un tono casi suave, como si disfrutara de su desconcierto. «No hay caminos nuevos, solo los que olvidaron su existencia». Entonces Julián comprendió que el trayecto que recorría no figuraba en ningún mapa. Era un camino que existía únicamente en ese momento, abierto por su propia decisión de detenerse aquella noche. Una elección mínima que lo había arrastrado fuera del tiempo y de toda geografía humana. El motor empezó a rugir de forma irregular, como si una fuerza invisible tirara del vehículo hacia adelante. La radio volvió a activarse sola, pero esta vez no emitía estática, sino una voz tenue, como una grabación antigua. «No sigas el ruido del río. Él ya no recuerda el camino de regreso». Julián miró por la ventana. Donde debería estar el río, había una franja negra y viscosa que se movía con vida propia. No era agua. Era una sustancia que reflejaba rostros, miles de ellos, deformes y mudos, que parecían querer salir a la superficie. Cuando el taxi pasó junto a ella, las ondas formaron figuras que imitaban su propio rostro, distorsionadas, multiplicadas en un eco de pesadilla. Trató de frenar. El pedal no respondió. El vehículo seguía avanzando sin su control. Entonces giró hacia el asiento trasero, decidido a exigir una explicación. «Basta. Dígame quién es y qué está haciendo conmigo». El pasajero levantó lentamente la cabeza. El sombrero cayó hacia un lado y Julián vio nada, ningún rostro, solo una hendidura negra que pulsaba con un brillo interno, como si detrás de esa ausencia hubiera una tormenta de luces agonizantes. Una voz surgió de ese vacío. «Soy el último pasajero que todos terminan llevando». La carretera se ensanchó y a lo lejos comenzaron a aparecer luces. Por un instante, Julián sintió alivio. Parecía el resplandor de una ciudad. Pero cuando se acercó, descubrió que no eran edificios ni faros. Eran columnas de piedra cubiertas de inscripciones. Cada una tenía una fecha y un nombre grabado, y entre ellos reconoció el suyo. Sintió que la garganta se le cerraba. ¿Qué significa eso?». El pasajero respondió sin emoción. «Significa que ya has hecho este viaje antes, y que siempre terminas regresando». El taxi se detuvo por fin frente a una estructura inmensa, con puertas que parecían hechas de sombra líquida. Detrás se escuchaban voces que no eran humanas, susurros que lo llamaban por su nombre, con una cadencia casi afectuosa. Julián sintió la urgencia de salir corriendo, pero su cuerpo no le obedecía. La manija de la puerta ardía bajo su mano, como si estuviera viva. El pasajero inclinó la cabeza. «Es hora de entrar». Julián abrió la puerta del taxi y un aire húmedo, cargado de un olor antiguo, lo envolvió. No era el aroma del polvo ni de la tierra mojada, sino algo más profundo, como si proviniera de un sitio donde nada humano había respirado jamás. La superficie bajo sus pies no era pavimento, sino una mezcla de piedra y carne, tibia, que se deformaba levemente
bajo su peso. A cada paso escuchaba un murmullo que venía desde el suelo, como si miles de voces susurraran al unísono su nombre. Detrás de él, el taxi seguía encendido, pero las luces ya no eran amarillas. Brillaban con un tono enfermizo, verdoso, pulsante. Parecían observarlo, como si el vehículo mismo tuviera conciencia y esperara su destino. La estructura que tenía frente a sí se alzaba como un templo sin forma definida, siempre cambiante. Sus muros parecían respirar, y en su superficie se movían sombras internas, como organismos atrapados en una pared traslúcida. Desde el interior emanaba una vibración grave, constante, que hacía que el aire pareciera más pesado con cada inhalación. El pasajero lo seguía a pocos pasos. Ya no hablaba, solo lo observaba. O al menos eso intuía Julián, porque aún no podía distinguirle el rostro, pero sabía que estaba siendo vigilado, analizado por una mente que no comprendía las fronteras del tiempo. Una voz, no la del pasajero, sino otra, más antigua y más amplia, resonó desde dentro del templo. Bienvenido al tránsito final, conductor. Cada noche eliges el mismo camino. Cada vez olvidas, pero el eco de tus ruedas nunca deja de rodar. Julián retrocedió, aterrado. Yo solo llevo pasajeros, dijo, casi gritando. No sé qué quieren de mí. El suelo se estremeció. Bajo la piedra viva comenzaron a aparecer grietas que formaban una espiral. Dentro de ellas, algo líquido y oscuro empezó a moverse, reflejando luces que no existían. Las voces se hicieron más fuertes. No lo dices, pero recuerdas. La noche del puente, el accidente, la sangre en el tablero, la mirada del otro conductor. Julián cayó de rodillas. De repente, los fragmentos de su memoria comenzaron a regresar. Una curva, la lluvia golpeando el parabrisas, las luces de otro coche que se acercaban demasiado rápido. Y luego, el impacto, el sonido del metal desgarrándose, el grito ahogado y el silencio posterior. No puede ser. Eso fue un sueño. No ocurrió. Susurró, temblando. El pasajero avanzó hasta quedar frente a él. Su sombra cubrió todo. Ocurre siempre, Julián. Tú eres el que no acepta llegar al final del viaje. Cada noche regresas a recogerme. Cada madrugada vuelves a conducir hacia el mismo punto. El rostro del pasajero comenzó a formarse por primera vez. Era el suyo, no un reflejo, sino su propia cara, idéntica, pero con los ojos completamente negros, sin vida. Esa versión suya lo miró con una calma insoportable. Solo uno puede seguir conduciendo, dijo la copia. Entonces el suelo se abrió. De las grietas emergieron manos translúcidas, hechas de sombra y niebla, que comenzaron a arrastrarlo hacia el abismo espiral. Intentó resistirse, pero cada movimiento lo hundía más. El ruido del motor del taxi seguía sonando a lo lejos, como un recordatorio del mundo que había dejado atrás. Mientras era tragado por la oscuridad, escuchó por última vez la voz de su doble, que ya caminaba hacia el vehículo. «Descansa, Julián. Esta noche yo conduciré por ti». El abismo lo envolvió completamente, y en medio del silencio absoluto creyó oír el arranque del motor, el eco de unas ruedas alejándose. El sonido del motor se desvaneció en la distancia, dejando a Julián suspendido en un vacío que no tenía arriba ni abajo. No había luz, ni tiempo, ni aire. Solo una sensación persistente de movimiento, como si su cuerpo siguiera cayendo a través de un espacio líquido y espeso. Intentó gritar,
pero el sonido se apagó dentro de su garganta, como si la oscuridad se alimentara de las palabras. Entonces lo comprendió. No estaba muerto, tampoco vivo. Era una sombra entre los dos estados, un eco de sí mismo, atrapado en una repetición infinita. En la distancia, si es que podía llamarse así, comenzó a oír el ruido de una radio, una melodía antigua apenas reconocible, que solía sonar en su taxi durante las noches de lluvia. A medida que la música crecía, la oscuridad empezó a desgarrarse, revelando un reflejo del mundo que conocía. Calles, faroles, lluvia cayendo sobre el parabrisas, todo igual, pero distorsionado, como si lo viera desde el fondo de un lago. El taxi seguía allí, detenido en la carretera vieja, y al volante estaba él, o lo que quedaba de él. El otro Julián, el del rostro vacío, conducía con precisión mecánica. Los ojos, completamente negros, se reflejaban en el espejo. En el asiento trasero algo se movía, una figura encorvada, casi invisible entre las sombras. Julián entendió, horrorizado, que ahora él era el pasajero. Golpeó el vidrio, trató de gritarle a su doble, pero sus manos atravesaban el aire como humo. Ninguna palabra podía llegar hasta el conductor. Solo la radio parecía responderle, distorsionando su propia voz en un murmullo incoherente. Siempre hay un último viaje, pero el camino nunca termina. El vehículo comenzó a moverse otra vez, avanzando por la carretera que no existía en ningún mapa. Cada farol que pasaban se apagaba detrás, sumiéndolo todo en una negrura que lo seguía como una marea. Y de pronto, la voz del conductor, su propia voz, habló con una serenidad aterradora. ¿A dónde va esta noche? El reflejo del pasajero, su reflejo, levantó la mirada, y aunque no tenía rostro, Julián sintió que sonreía. Al final del camino. Entonces el paisaje se deshizo como un dibujo bajo la lluvia. Las luces, el asfalto, el sonido del motor. Todo se desvaneció, dejando solo el tic-tac constante del reloj del tablero, que marcaba las 2:43 de la madrugada, el mismo minuto en que siempre comenzaba el viaje. El taxi reapareció en la avenida principal, bajo una farola solitaria. A lo lejos, un hombre levantó la mano para pedir el servicio. El conductor detuvo el vehículo, bajó la ventana y dijo con voz cansada: «¿A dónde va, señor?». El pasajero, oculto bajo un sombrero oscuro, respondió: «Al final del camino». Y así, el ciclo volvió a comenzar. Cada noche, en algún punto olvidado de la ciudad, un taxi amarillo recorre la carretera vieja. Nadie recuerda haberlo llamado, pero siempre aparece cuando alguien se queda varado en la madrugada. Algunos dicen que dentro huele a hierro, que el conductor no parpadea y que en el retrovisor puede verse, apenas por un instante, a otro hombre atrapado en el asiento trasero, esperando que alguien más tome su lugar. Continuamos con la segunda historia. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Samuel, un taxista de mediana edad, encendió su vehículo por última vez aquella noche. Llevaba 17 años trabajando en las calles de la ciudad, y ya nada parecía sorprenderlo. Ni los borrachos que le vomitaban los asientos, ni los solitarios que hablaban solos en el asiento trasero, ni los susurros que a veces escuchaba por el radio cuando conducía por los caminos despoblados del sur. Pero esa noche había algo diferente. El aire se sentía más pesado, como si la humedad misma del pavimento respirara. Los faroles parecían parpadear en una cadencia irregular,
y el silencio entre cada estación de radio le recordaba el zumbido grave de una máquina respirando. Samuel tomó el turno porque necesitaba dinero. Su hija cumplía años y había prometido regalarle algo especial. Así que siguió su ruta habitual, bordeando el viejo camino del cementerio San Joaquín, una vía que evitaba casi todos los taxistas por su fama de zona fría, un lugar donde la señal del celular se perdía y el aire olía a hierro oxidado. Mientras manejaba, las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse detrás de él. El paisaje urbano dio paso a una carretera rodeada de árboles torcidos, casi calvos, que se inclinaban sobre el asfalto, como si observaran a los que pasaban. Samuel encendió un cigarro, bajó un poco la ventanilla y trató de ignorar la sensación de que alguien lo observaba desde el asiento trasero. Al llegar a la curva donde siempre daba vuelta para regresar a la ciudad, el radio del taxi emitió un chasquido seco, como si alguien hubiera conectado algo desde otra línea. Luego, una voz, apagada, lejana, distorsionada, pronunció su nombre. Samuel. El cigarro cayó de su boca. El taxi dio un leve viraje y el hombre se sujetó del volante con fuerza. Bajó el volumen, cambió de frecuencia, pero la voz continuó, ahora más clara. Samuel, recoge al pasajero. Por un momento pensó que era una broma de algún colega, quizás uno de los que conocía su ruta. Pero cuando trató de responder por el radio, solo escuchó el sonido de su propia respiración amplificada, como si alguien estuviera al otro lado imitándola. Un punto en el camino lo obligó a frenar. Ahí, justo donde la carretera se curvaba hacia un tramo oscuro, una silueta estaba de pie, inmóvil, con un maletín negro en la mano. Samuel encendió las luces altas. Era un hombre delgado, con un traje gris oscuro y un sombrero antiguo. Su rostro no se distinguía del todo. Parecía estar cubierto por una sombra que se movía, como si la luz misma se negara a tocarlo. El taxista dudó unos segundos, pero la voz en el radio volvió a hablar, esta vez más fuerte. «Recógelo». Samuel tragó saliva, abrió el seguro de las puertas y la figura entró sin decir palabra. El aire dentro del auto se volvió helado, tanto que el parabrisas comenzó a empañarse. El pasajero se sentó justo detrás de él, no al centro, no al lado, detrás. El tipo no se movía, no respiraba. Solo se escuchaba el leve roce del maletín contra el asiento. Samuel intentó romper el silencio. ¿A dónde lo llevo? Pasaron varios segundos antes de que una voz, seca y ajena, contestara. Al final del camino. El taxista miró por el espejo retrovisor, pero no vio su rostro. Solo una sombra donde debía haber ojos. Aceleró, más por nervios que por obediencia. Mientras avanzaba, la carretera parecía estirarse, repitiéndose, como si nunca terminara. Miraba las señales, los árboles, las curvas, todas iguales, todas repitiéndose, como una cinta que se rebobinaba una y otra vez. Cada minuto que pasaba, el frío aumentaba. El maletín en el asiento trasero comenzó a gotear, dejando un rastro oscuro sobre el tapizado. Samuel se armó de valor y volvió a hablar. «Señor, su maletín está...» Pero antes de terminar la frase, la voz lo interrumpió con un susurro tan bajo que lo hizo estremecer. No mire atrás, y aunque trató de obedecer, algo en su mente, una mezcla de miedo y curiosidad, lo obligó a hacerlo. Giró lentamente el espejo retrovisor, y lo que vio no era humano. El pasajero ya no tenía forma definida. Su sombra se deslizaba por los asientos, expandiéndose,
como un humo líquido que se filtraba por cada grieta del auto. En el reflejo, Samuel notó que sus propios ojos comenzaban a perder color, mientras la voz del radio susurraba una y otra vez, como un mantra que no parecía tener final. Al final del camino, Samuel, todos regresan. El motor rugía con un sonido áspero, como si cada engranaje del taxi luchara por no detenerse. Samuel apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No sabía si lo que había visto era real o un efecto del cansancio, pero el espejo seguía ahí, mostrándole algo que ya no debía existir. El asiento trasero parecía vivir. Las sombras se movían lentamente, reptando como raíces bajo el cuero del tapizado, subiendo por el respaldo, buscando su cuello. El olor dentro del taxi se volvió insoportable, una mezcla de metal húmedo y tierra recién removida. «No mires atrás», volvió a escuchar, aunque esta vez la voz no venía del pasajero. Parecía salir del propio motor, del tablero, del aire que respiraba. Samuel quiso detenerse, pero el pedal del freno no respondía. Aceleró sin quererlo, y el paisaje por la ventana comenzó a distorsionarse. Los árboles se curvaban hacia adentro del camino. Los postes de luz se estiraban como espinas. El asfalto tenía grietas que parecían moverse. El reloj del tablero seguía marcando 2:47, aunque él ya había conducido por lo menos media hora. El tiempo no avanzaba, nada lo hacía. El pasajero, o lo que quedaba de él, se inclinó hacia adelante. Samuel no lo sintió moverse, pero escuchó su voz directamente en el oído. «¿Sabes por qué me recogiste, Samuel?» El taxista intentó responder, pero solo le salió un jadeo débil. La respiración del ente era helada. Cada palabra que pronunciaba dejaba un vaho oscuro flotando en el aire. «Porque nadie más toma este camino. Solo los que no han terminado su viaje». Samuel giró bruscamente el volante. El auto derrapó sobre la grava y se detuvo a la orilla de la carretera. El silencio que siguió fue tan profundo que ni los grillos se atrevieron a sonar. Entonces se dio cuenta de que estaba solo. El asiento trasero estaba vacío. El maletín también había desaparecido. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el ritmo de su corazón. Quiso reír, pero la voz se le quebró en un sollozo histérico. Miró a su alrededor. Nada, solo el camino y los árboles. Encendió un cigarrillo temblando. Al dar la primera calada, el humo salió por la ventanilla y se disipó en la oscuridad. Pero algo lo hizo mirar hacia abajo. En el suelo, junto a la puerta del taxi, había huellas. No eran de zapatos. Eran alargadas, hundidas en el barro, como si algo hubiera caminado con pies demasiado grandes y demasiados dedos. «No puede ser», murmuró. El radio volvió a emitir un sonido estático. Una voz femenina, distinta, comenzó a hablar. «Servicio número 47. Pasajero esperando en la carretera vieja, rumbo al final del camino». Samuel se llevó la mano a la boca. Era la misma voz de la central de taxis. Pero no había servicio 47. Ese número había sido retirado años atrás, después de que un chofer desapareciera en esa misma ruta. La estática creció hasta llenar el taxi, y entre el ruido se mezcló un llanto débil. Parecía el de una niña. El taxista bajó del vehículo, encendió su linterna y comenzó a caminar hacia el origen del sonido. A cada paso, el suelo se volvía más blando, casi como si pisara tierra recién cavada. El llanto se escuchaba más fuerte, proveniente de una curva del camino,
donde la oscuridad se cerraba como un túnel. «¡Hola!», gritó Samuel. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se detuvo, y en su lugar una voz infantil susurró: «¡Papá!». El cigarro cayó de su boca. Esa voz era la de su hija. Corrió sin pensarlo. La linterna apenas alumbraba unos metros, pero alcanzó a distinguir una figura pequeña sentada junto al borde del camino. Tenía el cabello largo, los zapatos embarrados, y en las manos sostenía un maletín negro. «¡No puede ser!», gritó acercándose. «¡María!». Pero al llegar frente a ella, la niña levantó el rostro. No tenía ojos. En su lugar había dos profundos huecos donde la oscuridad se movía, como si algo respirara dentro. Samuel dio un paso atrás, tropezó y cayó de espaldas. La niña se levantó lentamente, sosteniendo el maletín con ambas manos. Lo extendió hacia él y dijo con una voz hueca: «El pasajero te lo dejó, papá. Dijo que lo entregaras al final del camino». El maletín comenzó a abrirse solo. De su interior brotó una corriente espesa, un humo que no era humo, una neblina viva que se retorcía como un enjambre de sombras líquidas. Samuel intentó arrastrarse de regreso al taxi, pero el suelo bajo él comenzó a hundirse. La tierra tembló, y del camino surgió una figura alta, delgada, con el rostro cubierto por una sombra imposible. Era el pasajero, pero ahora tenía sus ojos. Samuel gritó, pero su voz se perdió en el aire como si el mundo entero lo hubiera tragado. El pasajero avanzaba sin tocar el suelo. La sombra que lo envolvía se extendía hacia todas partes, arrastrándose por el asfalto como un líquido espeso. Sus pasos no sonaban, solo el ruido del viento, gélido, muerto. El rostro del ser parecía un reflejo borroso, como si alguien lo hubiese dibujado sobre un espejo empañado. Pero dentro de esa confusión de luces y sombras había algo reconocible. Sus propios ojos, los mismos que él veía cada mañana en el espejo, mirándolo desde esa oscuridad profunda. «Devuélveme eso», susurró Samuel, sin saber si hablaba o solo lo pensaba. El pasajero inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi humano, casi burlón. Entonces la niña, o la cosa con forma de su hija, colocó el maletín abierto en el suelo. De su interior comenzó a brotar un sonido, un murmullo bajo, formado por miles de voces hablando al mismo tiempo. Palabras imposibles, deformadas, pero entre ellas Samuel logró distinguir una que lo paralizó. «Regresa». La carretera comenzó a vibrar, y los árboles, uno por uno, empezaron a inclinarse hacia el centro del camino, como si fueran atraídos por algo invisible. El cielo se cerró. Ya no había estrellas, solo una negrura infinita, densa, palpitante. Samuel se arrastró de nuevo hacia su taxi. El metal del vehículo estaba helado, cubierto de escarcha. Logró abrir la puerta del conductor y se encerró dentro, respirando con dificultad. Intentó encender el motor, pero solo escuchó un ruido sordo, como si el tanque estuviera lleno de algo más espeso que gasolina. Encendió las luces. Por el parabrisas, vio al pasajero parado en medio de la carretera, inmóvil. El maletín seguía abierto frente a él, y el humo que salía ya no era humo, era forma, era vida. Las sombras comenzaron a tomar la silueta de personas, decenas, luego cientos, todos sin rostro, todos caminando hacia él. Samuel gritó, golpeó el volante, tocó el claxon, pero nada cambió. El sonido no salía del auto. Todo estaba silenciado. Solo se escuchaba su respiración y el leve crujido del asiento trasero.
Giró lentamente. El asiento estaba hundido, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. Un suspiro le rozó la oreja. No debiste recogerme, Samuel. Se lanzó hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo hacia el bosque. El aire era tan frío que dolía. Las ramas lo cortaban mientras corría sin dirección, con el corazón a punto de estallar. Atrás, escuchó el sonido de pasos, muchos pasos, como si una multitud lo siguiera, todos respirando al unísono, todos repitiendo las mismas palabras en un idioma sin sentido. El bosque se abrió de repente y Samuel cayó de rodillas frente a algo que no debía existir. Una explanada cubierta de cruces oxidadas, alineadas perfectamente, como un cementerio improvisado. Sobre cada cruz había una placa metálica con nombres grabados, y todos eran el suyo. Samuel García, Samuel García, Samuel García, una y otra vez. Cientos de veces. Se levantó temblando, con el llanto atrapado en la garganta. Cada nombre tenía una fecha distinta, pero todas terminaban igual. 2:47 a.m. El reloj de su muñeca, todavía funcionando, marcaba esa misma hora. Y al levantar la vista, vio su taxi estacionado frente a él, con el motor encendido y las luces parpadeando. Dentro del vehículo una silueta conducía. Era él, su propio rostro mirando al frente con una expresión vacía, como si fuera un muñeco colocado detrás del volante. Samuel retrocedió, tropezando con las cruces. El otro él giró lentamente la cabeza y lo miró. La boca se movió, pero la voz no salió de sus labios. Salió del radio del taxi distorsionada, retumbando en toda la llanura. Ya estás en el camino, Samuel. El turno no termina. Nunca termina. Las luces del taxi se apagaron. El sonido del motor se extinguió. Y la oscuridad lo envolvió todo. Solo el maletín, a unos pasos de distancia, permanecía abierto. Dentro, el humo seguía saliendo, formando poco a poco otra silueta que comenzaba a tomar forma humana. Otra copia de él. El frío mordía los huesos. Samuel apenas podía respirar. El aire pesaba como si tuviera sustancia. Cada inhalación era un esfuerzo. Cada paso lo hundía más en el lodo de aquel cementerio imposible. Frente a él, el humo que salía del maletín se había compactado, dándole forma a otra figura idéntica a la suya. La misma chaqueta, la misma mirada cansada, el mismo temblor en los labios. Pero los ojos no tenían alma. Ambos se quedaron de pie, frente a frente, bajo un cielo sin luna. El otro Samuel sonrió. Fue un gesto lento, ajeno, como si no supiera bien cómo hacerlo. Y luego habló con una voz hueca, sin tono. Alguien tiene que conducir. Samuel dio un paso atrás, tropezando con una de las cruces. El metal oxidado se hundió en la tierra blanda con un sonido húmedo. Quiso correr, pero el suelo comenzó a moverse, y de las grietas emergieron manos, miles de manos grises que intentaban sujetarlo por los tobillos. Eran frías, delgadas, con uñas largas, translúcidas. Todas murmuraban el mismo número, una y otra vez. 47, 47, 47. Samuel gritó, pataleó, arrancándose de su agarre. Corrió hacia el taxi, el único punto de luz en ese abismo. Las puertas estaban abiertas, el motor encendido, la radio chispeando con interferencia. Al acercarse, escuchó voces. Eran las de sus compañeros taxistas, las que solía oír por frecuencia en las noches tranquilas. Central, aquí, unidad 35.
¿Alguien tiene contacto con Samuel García? Negativo. Desapareció en la curva del cementerio. Dicen que lo vieron entrar a la niebla. Samuel subió al taxi, cerró la puerta y gritó por el micrófono. «Aquí estoy. Estoy bien. Saquen una unidad. ¡Rápido!». El radio guardó silencio unos segundos. Y luego, una voz femenina contestó con tono sereno. «Unidad 47 confirmada». «No, no soy la 47, soy la 35», replicó. Pero la voz insistió, ahora más cerca, como si hablara dentro del auto. «Unidad 47, bienvenido de nuevo». El motor rugió por sí solo. El volante se movió sin que él lo tocara. El taxi comenzó a avanzar, despacio al principio, luego con velocidad, devorando el camino. Afuera, el paisaje era una copia sin fin. Los mismos árboles, los mismos postes, las mismas curvas, repitiéndose, eternas. Samuel intentó abrir la puerta, pero los seguros estaban activados. Golpeó el cristal hasta hacerse sangrar los nudillos, pero no se quebró. El espejo retrovisor vibraba, y en él ya no se reflejaba su rostro, sino el del pasajero. Aquel ser del sombrero, observándolo con calma desde el asiento trasero. «Te dije que no miraras atrás», susurró. Samuel giró por instinto. El asiento estaba vacío, pero el aire olía a tierra húmeda. Miró de nuevo al frente, y el camino había desaparecido. Solo quedaba una vasta extensión gris, sin cielo ni suelo, una nada líquida en la que flotaba el taxi. El velocímetro marcaba 0 km/h, pero sentía que avanzaba. Las luces parpadeaban, y cada parpadeo mostraba un pasajero distinto en el asiento trasero. Una mujer llorando, un anciano con la cabeza ladeada, una niña sin ojos, todos observándolo, todos esperando llegar al final del camino. Samuel apretó el volante con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras el radio emitía un último mensaje, una voz familiar, cálida, imposible. «Papá, ya casi llegamos». Y entonces lo entendió. El final del camino no era un destino, era un relevo. Cada taxista que recogía al pasajero quedaba condenado a conducir eternamente, atrapado en la misma ruta, repitiendo la misma noche, buscando a su propio reemplazo. El taxi se detuvo. El reloj marcó 2:47 a.m. Afuera, la carretera volvió a tomar forma. Una silueta solitaria caminaba bajo la lluvia, haciendo señas para que lo recogieran. Samuel, sin pensarlo, bajó el seguro de las puertas. El motor volvió a rugir, y la voz del radio, fría, obediente, pronunció la orden final. Unidad 47. Pasajero esperando en la carretera vieja. El taxi siguió su marcha en la oscuridad, y en algún punto del camino, un nuevo conductor aceptó el viaje. Continuamos con nuestra tercera historia. El sonido del motor era lo único que acompañaba a Ernesto, un taxista que había pasado la mitad de su vida recorriendo las calles de la ciudad mientras todos dormían. El reloj del tablero marcaba 3:12 de la madrugada, la hora en que la realidad se vuelve delgada, cuando el aire parece contener algo más que humedad, y los pensamientos se mezclan con las sombras. Esa noche, Ernesto había decidido tomar una última vuelta antes de regresar a casa. El cansancio lo aplastaba, y el ruido intermitente de la radio del taxi apenas lo mantenía despierto. El tráfico era inexistente. Las luces de los postes apenas lograban penetrar la neblina que se arremolinaba en los bordes de la carretera. Encendió un cigarro, bajó un poco la ventanilla y miró el reflejo difuso de su rostro en el cristal lateral.
Se vio pálido, envejecido, con los ojos hundidos por tantas noches sin sueño. A veces pensaba que la oscuridad misma lo observaba desde fuera del coche, como si esperara el momento exacto para cruzar el vidrio y meterse dentro. Tomó el desvío hacia la carretera vieja de San Isidro, un tramo que pocos conductores usaban desde que se construyó la autopista. A Ernesto no le importaba. Esa ruta era su refugio. Le gustaba el silencio, la ausencia de vida, hasta que el taxímetro titiló por sí solo. Las luces del tablero parpadearon y el radio, que llevaba minutos muerto, emitió una voz distorsionada. Unidad 09. Servicio pendiente. Recoger pasajero en la curva del kilómetro 33. Ernesto frunció el ceño. Sabía que esa voz no provenía de la central. Era demasiado grave, demasiado lenta, con un tono que sonaba más a eco que a instrucción humana. Aún así, respondió con un intento de profesionalismo. Unidad 09. Recibido. En camino. No entendía por qué lo hacía. No había ningún servicio asignado. Pero algo en el aire, una especie de obligación silenciosa, lo empujaba a obedecer. La niebla se hacía más densa conforme avanzaba. Los árboles a los costados parecían retorcerse, adoptando formas casi humanas. Los faroles del coche apenas iluminaban un par de metros, como si la oscuridad absorbiera la luz. Y entonces lo vio. Una figura solitaria, de pie junto a la carretera, bajo la curva del kilómetro 33. Un hombre delgado, de traje oscuro, sosteniendo un sombrero con una mano y una maleta con la otra. No movía un solo músculo. Ernesto frenó lentamente y bajó el seguro de la puerta. El pasajero subió sin pronunciar palabra. El aire dentro del taxi cambió. Una brisa helada llenó el vehículo y el espejo retrovisor comenzó a empañarse desde adentro. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Ernesto. Hubo silencio. Luego, una voz apagada, tan baja que parecía venir de otro sitio, respondió: «Siga». «Derecho». Ernesto asintió. Aceleró, pero mientras avanzaba, notó algo extraño. El camino no parecía avanzar. Las señales eran las mismas, los árboles se repetían, y la curva del kilómetro 33 volvía una y otra vez, como si diera vueltas sobre sí mismo. «¿Está seguro del destino?», preguntó de nuevo. El pasajero respondió sin mirarlo: «Ya casi llegamos». Ernesto tragó saliva. En el espejo intentó ver su rostro, pero no había rostro, solo una silueta negra, como si la sombra misma se hubiera sentado en el asiento trasero. El sonido del taxímetro cambió. Ya no era un tic-tac regular, sino un pulso, un latido. El aire olía a humedad, a tierra recién removida. Ernesto apretó el volante. «¿Qué es esto?», murmuró, apenas consciente de sus palabras. El pasajero levantó lentamente la cabeza. La voz, cuando habló, parecía salir de todos lados al mismo tiempo. «Sigue conduciendo, Ernesto, hasta que encuentres el final del camino». El taxista quiso frenar, pero el pedal no respondió. El motor rugió solo. El velocímetro marcaba 0, pero el paisaje seguía moviéndose, estirándose, deformándose como una tela viva. El reflejo en el parabrisas mostraba algo imposible. No una carretera, sino una especie de túnel líquido donde flotaban sombras humanas, retorcidas, sin rostro. El pasajero dejó su maleta sobre el asiento. De ella goteaba un líquido oscuro que se extendía lentamente por la alfombra del taxi. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la voz volvió a hablar, casi en un susurro: «No mires dentro».
Pero la curiosidad fue más fuerte. Ernesto giró el rostro y miró la maleta entreabierta. Y lo que vio dentro no tenía forma ni explicación. Una masa palpitante, como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, se agitaba lentamente, exhalando un vapor gris que llenó el interior del auto. Entonces comprendió que no había recogido a un pasajero. Había recogido algo que usaba el cuerpo de un hombre para moverse. El radio del taxi volvió a emitir la voz distorsionada. Unidad 09. Reporte de servicio completado. Destino desconocido. Hora 3:12 a.m. Ernesto miró el reloj. Seguía marcando la misma hora que cuando inició el viaje. Y en el espejo, el asiento trasero ya estaba vacío. Ernesto no se movió por un largo instante. El silencio dentro del taxi era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. El asiento trasero seguía hundido, como si el pasajero aún estuviera ahí, invisible, respirando. El aire se tornó más espeso, pesado, con un olor a polvo antiguo. Un aroma que no pertenecía al mundo moderno, sino a un tiempo remoto, anterior a la memoria humana. El taxímetro seguía encendido. Los números parpadeaban erráticamente, girando sin control, mostrando tarifas imposibles, cantidades que aumentaban y luego se reiniciaban, como si calcularan algo más que dinero. Tal vez el tiempo que le quedaba. Ernesto intentó abrir la puerta, pero el seguro no cedió. Presionó el botón una y otra vez, sin resultado. Encendió el motor. El coche obedeció, pero algo en el sonido era diferente. Un rugido áspero, casi animal, que hacía vibrar los cristales. El camino ya no era el mismo. Los árboles se habían apartado. La niebla se había transformado en una oscuridad líquida, tan densa que parecía tragarse la luz de los faros. Y más allá, en la distancia, vio algo brillar. Un punto blanco, débil, que titilaba en la línea del horizonte. Tal vez una casa, tal vez una salida. Apretó el acelerador. El taxi avanzó lentamente, como si las ruedas se hundieran en una superficie que no era asfalto. El punto blanco comenzó a tomar forma, una luz suspendida en medio de la nada, y bajo ella una figura. No era humana. Al principio creyó que se trataba de un poste o una estatua, pero conforme se acercaba, la figura se movió, con un movimiento torpe, irregular, como si sus extremidades no recordaran cómo funcionar. Ernesto pisó el freno. El coche no se detuvo. ¡No, no, no!, gritó, jalando el freno de mano. El taxi avanzaba por sí solo, arrastrado por una fuerza que no provenía del motor. Y entonces el radio volvió a encenderse. Unidad 09. Pasajero en espera. La voz era la misma que antes, pero ahora sonaba más clara, más cercana, como si saliera del asiento trasero. Ernesto giró lentamente el rostro. El espejo retrovisor lo mostraba todo. El interior del taxi, vacío y justo detrás de su hombro. Una silueta. Alta, flaca, deforme. Tenía la cabeza ladeada y donde debían estar los ojos, solo había dos huecos negros, profundos, de los que emanaba un vapor gris. El olor a tierra se volvió insoportable. La figura extendió un brazo y señaló al frente. «Recógelo», dijo con voz hueca. Ernesto, paralizado, apenas podía respirar. Quiso cerrar los ojos, pero una fuerza invisible lo obligaba a mirar. El taxi se detuvo frente a la figura del camino, y por un instante el mundo entero pareció detenerse con él. La puerta trasera se abrió sola. Un viento helado barrió el interior del vehículo. El espejo retrovisor se empañó otra vez, y en la condensación comenzaron a formarse letras.
palabras escritas desde el otro lado del cristal. Uno más. Ernesto giró la cabeza hacia el asiento. Ahora había dos figuras sentadas detrás de él, una con traje, otra más pequeña, de piel pálida y ojos hundidos. Ambas lo observaban sin moverse, respirando al mismo ritmo. El taxista gritó, arrancó el coche con un impulso desesperado y pisó el acelerador hasta el fondo. El camino se volvió un túnel de sombras que lo devoraba. Los árboles, los postes, el cielo mismo desaparecieron, reemplazados por un vacío absoluto. La radio comenzó a emitir estática. Entre los chasquidos surgió una voz femenina, joven, llorando. «¿Papá? ¿Por qué no vienes a casa?» Ernesto reconoció esa voz. Era la de su hija, muerta hacía 3 años. El volante se le escapó de las manos. El taxi viró bruscamente y se estrelló contra algo invisible. El golpe no tuvo sonido, pero lo lanzó hacia adelante, golpeándose contra el parabrisas. Sangre corrió por su frente. Sin embargo, cuando parpadeó, no había sangre, no había cristal roto, solo la carretera. Y su reflejo en el espejo retrovisor. Pero el reflejo no era él. Tenía los ojos completamente negros. Ernesto respiró con dificultad. El reflejo sonrió lentamente y la voz volvió a salir del radio, ahora más clara, más humana. El turno apenas comienza, y el reloj del tablero, otra vez, marcó 3:12 a.m. El taxi avanzaba como arrastrado por un río invisible. Ernesto intentó frenar, pero los pedales no respondían. El aire se había vuelto un líquido frío que le penetraba por la garganta y los pulmones. Todo a su alrededor se deformaba. La carretera parecía estirarse hacia el infinito. Los árboles se inclinaban hacia adentro como si quisieran atraparlo, y la neblina se arremolinaba formando figuras que se arrastraban a su alrededor, siguiendo el coche. El radio volvió a encenderse. Ahora no había palabras claras, solo un murmullo continuo, como miles de voces entrelazadas en un idioma imposible, repitiendo una frase que resonaba en su cabeza. Al final del camino, nadie regresa. Ernesto gritó, golpeó el volante, cerró los ojos. Al abrirlos, vio algo imposible. La carretera se había convertido en un espejo oscuro que reflejaba un mundo invertido. Dentro de ese reflejo, él no estaba solo. A su lado, en el asiento del pasajero, otra versión de sí mismo lo observaba. No hablaba, no respiraba. Solo lo miraba con ojos completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Un sonido llamó su atención. El maletín del asiento trasero comenzó a moverse, goteando una sustancia negra que se arrastraba lentamente por la alfombra. El olor era intenso, como tierra mojada mezclada con hierro oxidado. Ernesto tragó saliva. Sabía que aquello no podía ser real, y aún así estaba ocurriendo. La figura detrás de él, la que había tomado su reflejo, inclinó la cabeza y dijo, con una voz hueca que parecía surgir de las entrañas del taxi: «Tú lo trajiste. Ahora debes conducir». El coche aceleró solo. El mundo fuera se volvió un caos de sombras y niebla. Luces que no tenían origen, árboles que parecían humanos, y cuerpos sin rostro que caminaban hacia el taxi, extendiendo brazos deformes. Ernesto cerró los ojos y respiró hondo. Intentó pensar, racionalizar, buscar una salida, pero comprendió que no existía. Cada intento de huir lo llevaba de nuevo al mismo lugar, a la misma curva del kilómetro 33, con el pasajero, el maletín y su reflejo mirándolo fijamente. El tiempo se había detenido.
El reloj del tablero marcaba 3:12 a.m., inmutable. Cada minuto que pasaba, la sensación de estar atrapado se hacía más intensa, más sólida. Los cuerpos detrás del taxi comenzaron a multiplicarse. Ahora no eran solo 2 o 3. Eran decenas, cientos, sombras humanas sin rostro que avanzaban lentamente, siguiendo el coche, respirando al mismo ritmo que Ernesto. El taxímetro marcaba números imposibles, tarifas que parecían medir algo más que dinero, tarifas que medían su miedo, su tiempo, su alma. Ernesto comprendió que no estaba conduciendo un taxi, estaba conduciendo una trampa, una carretera que devoraba a quienes se atrevían a tomarla, repitiendo el mismo turno eternamente. La figura del asiento trasero alzó la mano. El maletín se abrió, liberando una nube de humo gris que llenó el coche. En la densidad del vapor, Ernesto pudo ver otros rostros, otros pasajeros atrapados, taxistas que ya no tenían ojos, taxistas que ya no tenían nombres, taxistas que conducían para siempre. «Debes continuar», susurró la voz de su reflejo, «hasta que alguien más te reemplace». El volante se movió en sus manos como si tuviera voluntad propia. El motor rugió, aunque él no lo tocaba. Y mientras la carretera se estiraba una vez más, Ernesto entendió la terrible verdad. No había destino. No había final. Solo la repetición eterna de la misma noche, del mismo turno, del mismo pasajero, del mismo maletín que siempre goteaba sombras. Ernesto apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El taxi avanzaba por la carretera que ya no parecía carretera, sino un túnel sin fin de sombras y humo gris. El maletín en el asiento trasero seguía abierto, y de él emanaba un líquido oscuro que se extendía lentamente por la alfombra, como si buscara más espacio, más vida que consumir. El radio volvió a encenderse, ahora con una voz que parecía salir de todos lados a la vez. Unidad 09. Turno activo. Recuerde, debe conducir hasta que alguien más lo reemplace. Ernesto se giró, pero el asiento trasero estaba vacío. No había pasajero. Sin embargo, sentía un peso, un aliento helado sobre su nuca. El espejo retrovisor vibró y por un instante vio su propio reflejo. Pero no era él. Sus ojos eran pozos negros, su expresión vacía. Una copia de sí mismo lo miraba fijamente, sonriendo lentamente. El taxi giró solo en la carretera, acelerando por instinto propio. Cada curva lo devolvía al mismo punto, la curva del kilómetro 33. Ahí, bajo la niebla, siempre estaba la silueta del pasajero del sombrero, inmóvil, con la maleta en la mano. El vapor gris que emanaba parecía palpitar, expandiéndose en el aire, formando figuras que a Ernesto le resultaban extrañamente familiares. Rostros de otros taxistas desaparecidos, todos atrapados en la misma ruta. El motor rugió como un animal. Ernesto intentó abrir la puerta, salir, gritar, todo en vano. El suelo bajo el taxi se movía, ondulando como agua. La carretera desapareció bajo él, y el mundo se volvió un vacío líquido, lleno de sombras flotantes. El reflejo de su rostro en el espejo retrovisor volvió a hablar, con la voz hueca que ya reconocía. No hay escape, solo el camino. Ernesto gritó, pero el sonido no existió fuera de su mente. Cada parpadeo mostraba un nuevo pasajero en el asiento trasero, una mujer llorando, un anciano con la cabeza ladeada, una niña sin ojos. Todos lo observaban, todos esperando el final del viaje que nunca llegaría. El reloj del tablero permanecía fijo, 3:12 a.m.
Y entonces comprendió la verdad aterradora. No había destino, no había final. Cada taxista que recogía al pasajero quedaba atrapado en un ciclo eterno, repitiendo la misma noche, conduciendo la misma ruta, buscando un reemplazo que nunca llegaría. Frente a él, bajo la curva de la carretera, una nueva silueta apareció. Alguien que parecía vivo, alguien que levantaba la mano, haciendo señas para que lo recogieran. El radio susurró: Unidad 09, pasajero en espera. Ernesto, sin poder resistirse, bajó el seguro de las puertas. El taxi aceleró. El motor rugió. El volante giró en sus manos como si tuviera voluntad propia. Y mientras la carretera se estiraba en la negrura infinita, el taxi avanzó, llevando a Ernesto hacia un turno que no terminaría jamás, hacia un destino que no existía, hacia el final del camino, que nunca llegaría.